El Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando, contemplando su palabra. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. Aquí nos vemos ante una realidad que muchas veces podemos cuestionarnos, ¿no? Jesús nos dice, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Bueno, queridos hermanos, antes que todo, como verán, estamos haciendo el Evangelio de San Juan, ¿no? Hemos interrumpido el Mateo, porque ya estamos recordando la memoria de San Lorenzo, ¿no? El primer mártir de la iglesia. Vemos aquí, San Lorenzo era una persona que murió a sí mismo, dio fruto y fruto en abundancia, ¿no? En su tiempo, miren, era el año 258, miren. San Lorenzo, Lorenzo estaba a cargo de los bienes de la iglesia en ese tiempo, ¿no? Como se dice, de la alcancía de la iglesia que estaba destinada a los pobres prácticamente. Le dieron, las autoridades le dieron 4 días, o sea, querían apoderarse del importe que había en esa alcancía, ¿no? Y le dieron un plazo de 4 días para que entregara esos bienes. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo caso omiso, ¿no? En vez de hacer eso, se fue y entregó a los pobres y a los enfermos, a los necesitados, les entregó el importe de esta alcancía. Entonces, cuando llegó el día, el plazo cumplido, se presentó ante el magistrado y acompañado con los pobres y los enfermos, ¿no? Y le dijo al magistrado, estas son las riquezas de la iglesia. Mire, no le importó correr riesgo. Él sabía que si se desprendía de esos bienes, no iba a tener por ese tiempo, tenían que esperar a juntar de nuevo y quizás nuevamente que ser requeridos esos bienes por esas autoridades que no tenían corazón, se puede decir, y él prefirió dárselo a los pobres, ¿no? A los enfermos y correr ese riesgo del castigo, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Que se presenta ante ellos y le dice, estas son las riquezas de la iglesia. Se presentó con los pobres y los enfermos. En realidad, queridos hermanos, San Lorenzo estaba en lo cierto. Los pobres y los enfermos son los que están más asociados a la cruz de Cristo. Son ellos los que nos pueden acercar más a Dios. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, que ayudamos, socorremos a un enfermo, visitamos a un enfermo, socorremos a un pobre? Esas formas nos acercan a Dios, y mientras más nuestras acciones sean más frecuentes hacia ellos, vamos a lograr ir
la santidad, queridos hermanos. El Señor no nos pide cosas extraordinarias para ser santos. Claro que han habido santos que han hecho cosas extraordinarias, hechos extraordinarios. No, el Señor nos pide ser santos allí donde nos ha puesto, queridos hermanos, ahí donde estemos en la vida que llevamos, podemos dar fruto. Podemos dar fruto y fruto en abundancia, queridos hermanos, dando nuestra vida allí donde el Señor nos ha puesto en nuestro trabajo, atendiendo a nuestra familia, siendo fiel a nuestro prójimo y con nuestro buen trato y caridad hacia nuestros hermanos pobres y enfermos. ¿Mm? O sea, cada vez que ayudemos, que nos desprendamos de lo que tenemos y ayudemos, estamos en el camino de la santidad, queridos hermanos. Hay muchas maneras de santificarnos. No necesariamente son santos los que crearon orfanatos, los que crearon instituciones. Todos podemos, todos estamos llamados a la santidad en la vida que te encuentres, siendo un buen padre de familia, siendo una buena madre, imitando el fiel ejemplo de María, siendo un buen empleado, un buen trabajador, un buen jefe. Si estoy trabajando en el sector público siendo que el gobernador, que el alcalde, que el regidor, amando desde ahí, desde mi puesto de trabajo, amando con mis acciones, con mis buenas obras, a quienes, por quien yo estoy en ese puesto, a quienes me han elegido, luchando por sus derechos. Querido hermano, ahí ya te estás santificando si vas a luchar sin corrupción, sin dinero pasado por debajo de la mesa, sin echarte dinero a tu bolsillo, dinero que no te corresponde. Todos estamos llamados a la santidad. Eso nos dice morir a nosotros mismos, dar fruto de santidad. Y aquí cuando el Señor nos dice, el que ama su vida la destruye, el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. No quiere decir que no vamos a amarnos, como dice el mandamiento, ¿no? Amar a Dios sobre todas las pruebas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? No quiere decir que no nos vamos a amar, porque Dios nos dice en el mandamiento, amar como a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Quiere decir no aferrarme a una vida de confort, a una vida de comodidad, a una vida que solo soy yo y nadie más que yo. Una vida que no me deja mirar más allá, que no me deja ver y no me permite, por lo tanto, dar frutos. Así es, queridos hermanos. Aquí vemos que Lorenzo, la historia de Lorenzo, ¿no? Y por esta acción que hizo, por esta acción que les he contado, fue quemado vivo en una parrilla. Dio su vida por Cristo. Dio su vida por Cristo. Todos podemos dar nuestra vida por Cristo, como les decía, ahí donde Dios nos ha puesto, amando como Él amó. Cristo se hizo pequeño. Cristo se hizo pequeño y fue creciendo y dando frutos de santidad. Fue frutos de santidad porque todo lo que hacía, lo hacía por amor a los demás, por amor a su prójimo, hasta dar la vida. Y dio fruto en abundancia, porque su muerte nos dio la redención, queridos hermanos. Él nos redimió de todos nuestros pecados. Tenemos que dar frutos. Así que reflexionemos,
¿A dónde me ha puesto el Señor? ¿A dónde? Estoy en una comunidad, estoy en un grupo, soy miembro de algún grupo de la iglesia, de la parroquia. Ahí dar frutos de santidad. Morir a mí mismo. Morir a mí mismo, morir a nosotros mismos significan no pensemos en en hacer egoístamente pensar en nosotros, pensemos en qué puedo hacer para ser santo, qué puedo hacer para morir a mí mismo, para ser grano que cae a tierra y da frutos. Así es, queridos hermanos. Espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Compartan la palabra de Dios. Llevemos a Dios allá donde vayamos. No nos avergoncemos. Defendamos nuestra fe, queridos hermanos. Seamos verdaderos colaboradores de la mies del Señor. Tenemos que dar frutos. Recuerden, todos estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados allí donde nos ha puesto, en la sencillez de nuestra vida, en la vida ajetreada que podamos tener. Ahí podemos dar frutos de santidad. En la riqueza, en la pobreza, allí también podemos dar frutos de santidad. Y recordemos siempre que tenemos un Padre que nos ama, Dios Padre nos ama y siempre está con los brazos abiertos. No lo olvidemos, queridos hermanos. Si hemos caído en el pecado, volvamos la mirada hacia Dios y busquémoslo de nuevo, volvamos a Él. Él no nos va a despreciar, nos va a esperar con los brazos abiertos. Que tengan un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.